Continuamos, señor Laureano, ya me tomé la pastilla. Ya te refrescaste. Yo estaba siempre refrescado. Ok, me alegro. Estábamos introduciendo el tema de la percepción de la corrupción, si la corrupción depende de qué factores, de cómo lo percibe la sociedad. Y yo creo que hay un punto que Enrique ha insinuado desde el otro lado del océano, y es que la corrupción no es un tema exclusivamente político, también es un tema social. La ciudadanía también puede ser una ciudadanía corrupta, la sociedad también puede ser una sociedad corrupta. Pues yo creo que es una falacia eso de que somos una sociedad esclavizada por políticos corruptos y abajo estamos los inocentes, arriba están los culpables. Yo creo que eso no funciona de ese modo. Enrique, ¿cómo lo ves desde allá? Bueno, perdón, ¿cómo lo escuchas desde allá? No, a ver, pienso que tienes toda la razón. No obstante, pienso que las autoridades estatales, al no dar buen ejemplo, propician que el resto, el pueblo, cometa los mismos defectos. Las autoridades tienen que estar limitadas por el marco jurídico constitucional, por las leyes que dicta la misma Constitución. Toda actividad política, ya sea del órgano que sea, debe estar sujeta a la ley y a los derechos fundamentales. Nada más, ni al dinero, ni a la religión, ni a nada más. Simplemente a la ley y a los derechos fundamentales. Si no se obedece, lo que se propicia es corrupción por parte de cada uno de los bandos del país, como dices tú, Laureano. O sea que yo no me he robado 20 millones, no porque sea más honesto que los políticos, sino porque no he podido. Porque no ha tenido la... Exacto, no ha tenido la facilidad. Ahora, si me los pones delante, nadie sabe. Ese entiendo que es por eso es que es de alta psiquiatría social, porque ese es como el análisis que hacen muchos ciudadanos. Pero Laureano, no creo que tuvieras la misma idea o la misma voluntad de robar si vieras que las autoridades cumplen con su deber y a la vez hay castigo si uno lo hace. No hay impunidad. Sí. Sería muy distinto. El régimen de consecuencias que no hace falta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, es que yo creo que va siendo hora en el país y en estas agencias de agregar la impunidad en esos estudios sobre corrupción. Yo tengo muchas ganas, en el momento que tenga un poco de paz y tranquilidad, de leerme el informe despacio, porque yo sé que el informe desmenuza poco a poco todos los componentes de esa percepción de la corrupción, incluso por instituciones sociales, en qué ámbitos de la vida privada. Lo profundizan de manera muy interesante. Nosotros, claro, en el programa de radio no tenemos mucho tiempo y lo estamos generalizando todo. Pero a lo mejor hay ámbitos de la sociedad donde hay más propensión a la corrupción. En una de las encuestas, dentro de un ratico con Cristabel analizaremos esto. A lo mejor hay ámbitos de la vida nacional e incluso instituciones públicas donde puede haber más facilidad, más propensión o más actos de corrupción. Y eso también después habría que analizar el por qué en unos sitios más que en otros. ¿Cuáles son los factores que inciden allí? Realmente hay que crear conciencia con este tema y quizás que se pueda desarrollar movimiento ciudadano como aconteció con el 4% por la educación para que se cumpliera con esa ley, porque hasta que la ciudadanía no se empodere y continúe esta doble moral sobre el tema de la corrupción, es muy difícil combatirla. Y tener en cuenta algo, la corrupción, aparte de todas las implicaciones éticas y morales que tienen, que son súper importantes, también tiene un costo económico y social para el país. Altísimo. Y voy a poner un ejemplo. Ayer le decía a un grupo de estudiantes, si mi vecino no paga la luz y se la cortan, usted piensa que ya está todo arreglado, porque como él no la paga y se la cortan, está todo bien. Y usted olvida lo siguiente, que esas empresas que hacen sus cálculos tienen un cálculo de pérdidas y dicen, si por ejemplo un 20% de los usuarios dejan de pagarnos la luz, estamos dejando de percibir unos ingresos con los que en principio contábamos, con lo cual hay que repercutir en los demás un incremento proporcional para equilibrar esa pérdida que estamos teniendo. Para compensar. Resumidamente, todos los demás pagan más en esa factura de luz por culpa de esos que dejan de pagarla. Por tanto, incluso económicamente la corrupción tiene un costo económico para todos. Y el ejemplo que estoy aplicando a la luz lo podemos aplicar al agua, a la educación, al transporte, a los peajes, a los impuestos. Y si nos pusiéramos a sumar
todo de manera proporcional, lo mismo nos llevaríamos un susto. O sea, sería muy interesante saber qué porcentaje de Producto Interno Bruto perdemos por culpa de la corrupción. Porque económicamente es como poner el dinero en una carretilla y tirarlo al mar. No produce otra riqueza. Eso es un cálculo que sería interesante. Y en referencia al ejemplo, que has dicho tú mismo, aquí el que sale siempre ganando y con las manos limpias, entre comillas, es la empresa privada. Por supuesto. Claro. Que va tapando los agujeros con nuestra propia materia, con nuestro propio dinero. Y eso de la corrupción es peor aún cuando hay una alianza entre la empresa privada y un funcionario público. Claro, es que aquí ya tenemos que empezar a hablar. Una cosa son individuos corruptos, empresas corruptas, políticos corruptos, pero ¿qué ocurre cuando llegamos a una estructura corrupta? Cuando el sistema como tal ya es corrupto. ¿Cómo se podría empezar a desmontar todo esto? Eso ya es más complicado, porque una cosa es apostar a la honestidad individual y después la pregunta, esa va para Enric, después la pregunta más difícil de todas, ¿cómo ser honesto en una sociedad corrupta? ¿Eso se puede? A ver, yo para empezar me atrevería a decirles que una estructura corrupta surge de cuando en toda la estructura, todas esas pequeñas partes que forman la estructura tienen un concepto distinto de aquel que se quiere seguir o realmente se quiere alcanzar. Por ejemplo, el concepto de democracia. La mayoría de personas piensan que la democracia solamente es ir a votar y esperar a ver qué sale, la mayoría, la minoría. No, la democracia es mucho más compleja que todo esto. Retornando al tema de la implicación de la ciudadanía, por ejemplo, existe el politólogo americano de la Universidad de Yale, Robert Dahl, el cual escribió un libro llamado Los 5 principios de la democracia, en el que resume perfectamente, a mi parecer, 5 principios básicos, base de lo que debería ser el concepto o idea de democracia. El primer principio, por ejemplo, establece que tiene que ser la participación efectiva, es decir, que exista una igualdad de oportunidades de los ciudadanos para formar sus preferencias y participar en la agenda pública, que eso es importantísimo. La agenda pública, digamos que es la agenda que debe seguir o debe regir todo ejercicio político. Pues esa agenda pública realmente la escribe, entre comillas, la escribe el pueblo. Simplemente el pueblo decide los asuntos que se van a tratar y los que no se van a tratar. Otro principio es el de la igualdad de voto en la fase decisoria. Que todo ciudadano debe tener la garantía de que su voto vale lo mismo que el de al lado, que el del otro. Tercer principio, una comprensión informada, educación. Los ciudadanos deben gozar de todas las oportunidades para poder conseguir o formar una idea que se adecue a sus propios intereses. Retornando otra vez al control de la agenda, es el pueblo quien decide los temas políticos para abordar. Y luego está ya la inclusividad, que se trataría de la equidad que debe ser expresada en todos los ciudadanos. Estos 5 principios que establece Robert Dahl para definir lo que es una democracia auténtica, yo pienso que se aproximan muy bien a lo que necesita República Dominicana y realmente hoy día no vive. O sea que según ese criterio, nosotros todavía no hemos estrenado la democracia. Es un ensayo. Diría, es en una fase muy primaria. No, es una... O sea, estamos en fase embrionaria, donde se podría llegar pero no estamos. Es una democracia todavía. Una democracia, por lo que yo he visto, todavía no. Todavía no. Tiene no mucho... Por ejemplo, no existe una participación efectiva, una igualdad de oportunidades. Exacto. Una igualdad de oportunidades. No he visto tampoco que exista un control o una directriz de la agenda política y pública. Tampoco he visto muy bien la comprensión informada, políticos que compran votos con bolsas del supermercado, en lugar de una escuela en la que enseñan lo que realmente necesita una persona, no el político. Es que es demasiado embarazoso. Es rudimentaria. Embarazoso, tú lo has dicho, es muy embarazoso. Sí, es una democracia rudimentaria con mucho vestigio todavía de dictadura y prácticas autoritarias. Y a propósito de la gente, lo que opina, lo que opinan las personas. Sí, eso, yo tengo muchas ganas de eso saber es importante. qué ha dicho la gente.
¿Qué ha dicho la gente? Una voz femenina para variar. Bueno, tenemos la pregunta, ¿cree usted que los medios de comunicación en la República Dominicana son objetivos evaluando el desempeño del gobierno? Y esto respondió el 91% dijo que no y el 9% dijo que sí. Wow. ¿Y eso a qué se debe? 91% es mucho, ¿eh? Es alto. Bastante. A que existe la percepción. Es curioso, los medios de comunicación. Hay un alto consumo de los medios de comunicación en República Dominicana como intermediarios entre los ciudadanos y su realidad. De hecho, las personas consumen bastante televisión local, la prensa local, la radio local. Sin embargo, hay un alto nivel de desconfianza de los actores que están en los medios de comunicación. Y si se hace una encuesta, una evaluación, que se puede hacer un estudio, la gente tiende a pensar que la mayoría de comunicadores, de periodistas que hacen opinión pública, los opinólogos, como le llama un amigo, tienen intereses políticos que determinan su criterio y que esos medios de comunicación, que son de grupos económicos, están asociados al gobierno. Bueno, ¿qué debería hacer el Estado dominicano para mejorar su nivel de transparencia? El 68% responde que es castigar la corrupción, el 23% separar poderes, el 6% invertir en la educación y el 3% otras opciones. Y el de otras opciones no quiso decir nada más que decir otras opciones, así que nos hemos quedado sin saber qué proponían. Concuerdo ahí, educación le hubiese con más nivel, pero esa mezcla entre consecuencias, régimen de consecuencias y ¿Sabes educación. qué pasa? Es un poco lo que decía Enrique. Ese castigar la corrupción ya es un acto educativo. Exacto. O sea, va por ahí la cosa. Si tú castigas y castigas públicamente... Castigo público y castigo moral. Exactamente. Entonces ya la educación empieza a caminar. En realidad empieza a caminar todo si eso se produce. Para mí es el embrión de todo, es la chispa de la bujía. ¿Qué calificación le pondría usted al Estado en materia de transparencia? El 64% respondió que deficiente, el 28% nulo, 8% excelente y 0% suficiente. Concuerda con... Hombre, si juntamos los porcentajes de deficiente y nulo, nos vamos a un 92% y nos podemos ir a acostar. Reprobó. Sí, o sea, y es curioso porque hablan de República Digital, hablan de comisiones de transparencia, y a mí, yo siempre acudo al refranero popular tan sabio para estas cosas. Dime de qué presume y te diré de qué careces. Quizá en otros países no tienen comisiones de transparencia, entre otras cosas porque quizá no las necesitan. Exactamente. Sí. Aquí está el tema. Vamos. Un Estado que cumpla bien con su ejercicio político no necesita demostrar transparencia. Exactamente, o sea, esa pregunta prácticamente se responde sola. Así es. Vamos a una pausa entonces.